Bueno, vamos a comentar un par de cositas aquí muy interesantes que afortunadamente ya estamos muchísimo mejor de la voz. Estamos hoy con una camisilla un poco veraniega, adaptable, bastante adaptada al calor que está haciendo en estas fechas. Así que nada, sin mucho más cuento, arrancamos. Full speed ahead. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a ver un par de cosas muy interesantes que se han estado formando en las últimas horas y que a mí me han llamado mucho la atención y en la que por supuesto también tengo una opinión, así que lo único que les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y cuando hayan escuchado lo que les vengo a traer también me gustaría saber su opinión en los comentarios. Entonces, nada, vamos a empezar hablando de un tema bastante interesante que está en las últimas horas sonando y es que hay una opción bastante alta de que nuestro amigo Joao Félix acabe en el fútbol árabe, con creo que son 23 años que tiene Joao Félix, o sea, no es un futbolista que creo que no llega a 25 años todavía. Y que bueno, parece que va a terminar allá en el fútbol árabe debido a la situación prácticamente insostenible que está viviendo en el Atlético de Madrid. También he estado viendo que Félix va a hacer lo imposible junto con su agente George Méndez para tratar de irse a Barcelona, que al final parece que era uno de sus destinos preferidos, por no decir el preferido. Así que bueno, lo cierto es que ya veremos qué es lo que acaba sucediendo. Ahí está el tema de Joao Félix. Sí me llama mucho la atención y me parece muy curioso que no sé si ustedes recuerdan que hubo un tiempo en el que hubo un debate que si Joao Félix era 3 o 4 veces mejor futbolista que Vinicius Junior, que cuando Simeone lo echaran o no sé qué o lo otro, iba a terminar siendo una absoluta estrella del fútbol mundial. Pues ahí está Joao Félix, a donde quiera que ha estado salvo esa última temporada que tuvo en su país natal, creo que ha estado haciendo el ridículo y la perfecta imagen de eso es lo que le pasó la temporada pasada en el Chelsea. Pero nada, ya cada quien con su cuento, cada quien se engaña como puede. Vamos a comentar unas declaraciones muy recientes de José Mourinho, quien, el ex técnico del Real Madrid portugués, concedió una entrevista al Corriere dello Sport, creo que se llama el medio de comunicación. Han hablado de un montón de cositas interesantes, pero realmente ha dejado cosas muy interesantes que podemos resaltar en este caso. En fin, lo que ha comentado nuestro amigo Ancelotti es básicamente esto. Me encontré en Portugal con un aficionado mexicano del Madrid y me saludó con una alegría inmensa. Siempre he sido madridista y siempre lo seré. Es un tema bastante importante porque, bueno, mucha gente lo ha asociado como un guiño al madridismo, un guiño a al presidente, con esas ganas de querer volver a lo que fue su antiguo trabajo. También voy a juntar esto y damos una opinión generalizada con algo que se ha hecho en las últimas horas y es que era un posible regreso de Sergio Ramos al Real Madrid. A ciencia cierta, no sé de dónde sale el rumor este de que Sergio podría volver al Real Madrid. Lo que sí es cierto es que, bueno, con que lo estén, como les explico, opinando varios aficionados, ya para mí es motivo suficiente para intentar hacer un pequeño debate en torno a él. Lo de Mourinho es que me parece absolutamente inviable. Creo que José Mourinho tiene más capacidad que Carlo Ancelotti, sí lo creo, pero creo también que estamos en algo diferente, ya estamos en otro ciclo, estamos en otra etapa del fútbol. Creo que el Madrid ya debería pensar en el futuro, no, ya no pensar en el pasado. Nos dieron muchísimas cosas, pero creo que el tiempo de cada uno de ellos ha expirado como es normal en todos los aspectos. Pero bueno, también con lo de Sergio, porque como digo, mucha gente está hablando de que con un salario bastante bajo podría venir a arreglar este problema que estamos teniendo defensivamente, sobre todo en esa pareja de centrales que parece que no se encuentra una pareja del todo estable. Se ha comunicado, se ha estado filtrando eso de que tal vez estarían pensando en Sergio Ramos, una temporadita más, está sin contrato, que no sé qué. A ver, lo mismo que con José Mourinho, los digo con Sergio Ramos, me parece que el de Camas podría darle un montón de cosas al Real Madrid, pero creo que competitividad a estas alturas de su vida
Me parece que no es la palabra más adecuada para utilizarla en cuanto al tema este de Sergio. Entonces, no sé, les repito lo mismo de hace un momentico. Me parece que son historia viviente del Real Madrid, tanto Mourinho como Sergio Ramos, pero creo que hay que pensar en un futuro. Creo que hay que dejar ya de pensar de que no lo que nos dieron y empezar a encontrar personas o gentes o futbolistas o entrenadores que no hayan tenido ningún tipo de vínculo con el Real Madrid en el pasado. No porque sean demasiado malos, sino porque lo normal es que las segundas etapas no sean del todo buenas. De todos modos, como le digo, Sergio Ramos puede ofrecer muchísimo, pero creo que no es la decisión correcta del Real Madrid, sobre todo porque, bueno, sabemos que entre Florentino y Sergio quedaron algunas cosas ahí por resolver, un tema de egos, todo esto, todas estas cosas que yo creo que todos sabemos. Voy a cerrar este video hablando de la posible operación Barça-Neymar, porque en las últimas horas, de hecho hace un par de minutos, creo que fue Le Parisien o L'Equipe, uno de estos dos, no recuerdo, publicada que el pasado fin de semana Neymar le habría comunicado al Paris Saint-Germain su deseo de marcharse de la institución este mismo verano, es decir, de abandonar el Paris Saint-Germain este mismo verano. Y en las horas anteriores al fin de semana se conoció que había una posibilidad de que Neymar regresara al Fútbol Club Barcelona porque el PSG no lo quería por el salario. De hecho, se ha hablado de que el Neymar estaría dispuesto a rebajar su salario, el PSG estaría dispuesto a asumir parte de ese salario. O sea, una operación que puede ser bastante viable económicamente para el Fútbol Club Barcelona, porque obviamente el PSG, con tal de ahorrarse cualquier céntimo, yo creo que puede hacer una operación de estas que nos deja realmente preocupados a todos los aficionados del fútbol. Lo cierto de todo esto es que, bueno, está siendo vinculado Neymar con el Fútbol Club Barcelona. Dembélé está en los entrenamientos con el resto de sus compañeros como si nada ha sucedido, cosa bastante curiosa, teniendo en cuenta que, bueno, parecía que todo estaba hecho. Yo por ahí sigo leyendo que todo está hecho, que faltan un par de detallitos por ajustar y todo estará listo. Pero a ver, si el Barça, que la vez pasada fueron por Berratti, recuerdan, y se les llevaron a Neymar. Si el Barça esta vez fue preguntar por Mbappé, se le van a llevar a Dembélé y encima le van a dejar al muerto de Neymar, es que puede ser uno de los ridículos más históricos del mundo del fútbol. A ver, yo como madridista encantado de que Neymar vuelva al Barça, es que va a ser absolutamente impresionante el daño que les puede terminar de causar en cuanto a nivel deportivo, sobre todo porque, bueno, estamos hablando de una estrella, aunque por ahí se ha filtrado que parece que Xavi no lo quiere y es entendible después de darse cuenta de que a nivel deportivo les puede aportar realmente poco, además de que el dinero no sobra, por mucho que esté dispuesto a perdonar, por mucho que el Paris Saint-Germain esté dispuesto a colaborarles, no creo que sea muy rentable para el Barça pagarle ni siquiera 1 millón de euros en la situación económica en la que está el Barça a un futbolista que es muy probable que no pueda aportarte absolutamente ningún, o sea, no pueda mejorarte lo que tienes en la plantilla seguramente por un tema tan sencillo como el físico, que parece que a Neymar ya no le va a volver nunca más. De todos modos es un tema complicado, como les digo. Vamos a ver cómo acaba la cosa de Neymar. Me parecería, o sea, a mí me parecería espectacular, se los digo. Si tengo que ir a buscarlo yo a París y echármelo al hombro y llevarlo hasta Barcelona, créanme que ahí voy a estar porque me parece un movimiento de cara al madridismo absolutamente brillante. Pero bueno, ya veremos qué es lo que acaba pasando. De momento me toca despedir este video. ¿Qué les parece todas las informaciones que les he traído el día de hoy? Déjenme absolutamente todo eso en los comentarios. Lo que siempre les digo, a la Madrid, gracias por acompañarme. Déjame tu like, suscripción si es que aún no lo está. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chau chau.